archivo va una pequeña tarea. Me imagino que a esta hora pues ya lo han de ver aunque sea abierto. Mientras los demás se conectan, vamos a aprovechar y pues los que no escuchen, ahí va a quedar la clase grabada para que lo puedan reproducir. Decía al final de la guía o del archivo que yo subí a mediodía, hay una tarea. Ahí básicamente es un poco repaso lo que vamos a ver ahora de la clase anterior. La clase anterior yo no le subí ningún archivo, solamente el video de la clase. Ahí hay una pequeña, es un poquito, es una página nada más que habla sobre el tema y luego hay otras funciones que no hemos tocado, creo. Y luego está la tarea. Voy a aprovechar quizás estos minutos desde la clase, luego continuamos con la clase. La tarea la voy a leer tal y como está en el archivo. Dice tarea, la siguiente tarea aplica para personas que tienen computadora y para personas que no tienen computadora, es decir, es la misma tarea. ¿En qué consiste la tarea? La tarea consiste, dice, en exponer el tema Internet de las cosas. Profe, ¿de dónde se ha sacado ese tema de Internet de las cosas? Ahí se van a dar cuenta cuando lo lean. Sigo. Las personas que tienen computadora, dice, deberán crear una presentación en PowerPoint. Y compartir su pantalla para poder exponer. Sigo. Las personas que no tienen computadora, dice, deberán crear un cartel y exponer, pues obviamente con la cámara activada. Por eso decía, ahí el día de la exposición nos vamos a ver. Yo sé que tenemos días de no vernos las caras unos a otros. Ese día nos vamos a ver. Bueno, a lo mejor en otra materia sí logran ver todos. Sigo. Crearán, dice, el número de diapositivas que consideren necesario para exponer. Es decir, yo no voy a decir, mire, van a ser 3, 4, 10, 15. Ustedes van a crear las que consideren necesarias. Si ustedes creen que con 3 diapositivas les alcanza y con ello van a alcanzar a exponer, haga 3. Si usted necesita 10, haga 10. Eso queda a su disposición, a su elección. Yo no voy a limitar eso. Sigo. No se entregará trabajo, solamente será la exposición. La nota ganada será asignada a la nota de laboratorio. ¿Cuándo se va a exponer? El día jueves 10 de septiembre de este año, obviamente. ¿Cuánto tiempo tienen para ello? Tienen 15 días. ¿Cuánto va a durar la exposición de cada uno? Va a ser bien cortita. Van a ser 3 minutos. Máximo 5. Como máximo serían 5 minutos. Así que es una pequeña exposición, no es una clase de media hora la que tienen que preparar. Así que yo espero, por ser los más grandes ustedes, que lo hagan de la mejor manera. Y no que vaya a tener ahí, quien active la cámara, tener que estar leyendo también, como pasaba a veces en el aula, ¿verdad? Así que yo espero que la exposición de ustedes, por ser los más grandes y el grado mayor del colegio, pues sea la mejor. Así que ahí lo tienen. Repito, los que tienen computadora van a hacer una presentación en PowerPoint y los que no, pues les va a tocar crear su cartelito y activar la cámara y exponer de esa manera. Todo lo que yo acabo de decir prácticamente lo he leído. Eso está en el archivo que yo compartí en el grupo a mediodía. Así que si usted tiene alguna duda o cualquier cosa, pues ahí está la información. Yo solamente la he leído. Así que si alguien tiene alguna duda con lo de la tarea, la puede hacer o cualquier sugerencia, duda, la puede hacer. Si no, pues yo inicio con lo de la clase. Vale, al parecer pues no hay ninguna duda. Repito, la información está en la guía. Igual no tiene nada, no le veo nada de complicado con lo de la tarea, así que ahí está en el archivo, lo pueden leer. Y si tienen alguna duda, pues en su momento me pueden escribir si algo no ha quedado claro.
Así que vamos a comenzar entonces. Diga, alguien por ahí dijo, hello. ¿No? Bye. Entonces yo entendería que no hay ninguna pregunta, duda, sugerencia, reclamo ni nada que ver con la tarea. Así que vamos a iniciar entonces. Yo les compartí la semana anterior un video donde se hablaba un poquito sobre las funciones y específicamente se tocaba la categoría de las funciones lógicas. Si se recuerdan cuando comenzábamos a ver este tema de las funciones, pues voy a recapitular un poquito. Decíamos que toda función tiene una sintaxis y sintaxis es como decir la manera correcta en que se debe de escribir algo. En este caso, la manera correcta en que se debe de escribir una determinada función. Y decíamos que la función siempre, pero siempre de los siempre y de siempre por siempre, va a iniciar con el signo igual. Eso no se va a cambiar jamás. Siempre ha sido así y siempre se comienza con el signo igual. Es parte de la sintaxis de Excel. Entonces, desde el momento que yo escribo un igual en cualquier función, pues Excel se prepara porque él sabe que yo voy a escribir una función. Después de la función se coloca el nombre, existen cientos de funciones, cada una hace algo diferente, hace un trabajo diferente. Y luego de la función pues vienen los paréntesis y dentro de los paréntesis vienen los argumentos o parámetros, que simple y sencillamente son nombres de celdas combinados con signos de comparación que al final me llevan a una respuesta o a un dato ya sea numérico o de tipo texto. Así que decía también hay varias categorías. Hay unas categorías mucho más complejas que otras. Hay categorías para solo cuestiones que tienen que ver con trigonometría. Hay funciones que tienen que ver únicamente con cuestiones de ingeniería. Entonces hay un poco de complejidad en este tema. Pero no nos vamos a meter a esa parte. Imagínense ver cosas de ingeniería, pues creo que no estamos a ese nivel todavía. No nos vamos a meter con eso. Nos vamos a meter pues con las funciones eh, que podamos manejar, que comprendamos sin problema. Y lo que veíamos la semana pasada o lo que les subía en el video era específicamente una categoría. Y esa categoría eran las funciones lógicas. Si usted busca el tema de las funciones lógicas, pues va a encontrar que no solo son esas tres las que yo le compartí la semana pasada. Hay muchas más. Si mal no recuerdo, son 6 o 7 funciones lógicas las que existen. Cada una tiene su función, valga la redundancia. Pero las que veíamos eran la función sí, la función y la función o. ¿Para qué nos sirven las funciones lógicas? Nos sirven para tomar decisiones. Yo mencioné mucho una palabra en el video anterior y la palabra que yo mencionaba era los caminos. Y si lo queremos ver de esa manera, pues las funciones lógicas, ya que sirven para tomar decisiones, esta me muestra dos caminos. Está en la función, depende del resultado, por qué camino irse. ¿Por qué digo dos caminos? Porque solamente me puede devolver dos soluciones. ¿De qué va a depender que me devuelva una solución o me devuelva otra? De la condición que yo le proponga. Comienzo a hacer algo sencillo. Voy a comenzar primero con la función sí. Voy a colocar acá en esta columna un par de números, unos 5 números o unos 4 números. En esta columna yo tengo números y acá a la par pues tengo otra columna en blanco. Y para comenzar a entrar de lleno en esta función y ver un pequeño ejemplo, si a alguien no le quedó claro o alguien ni siquiera vio el video de la semana anterior, pues para que le quede un poco claro con esta clase. Comencemos con la función si. La función si evalúa una condición. Evalúa una condición y si la condición es verdadera, hace algo que se llama el sí verdadero.
Si no cumple con la condición, tiene otro camino y se le llama el sí falso. Pero para no confundirnos mucho, en vez de decir el sí verdadero y el sí falso, mejor vamos a decir si es verdadero o falso. Quitémosle la parte del sí para no confundirnos más. Entonces, evalúa una condición, si esta condición es verdadera, me va a devolver X resultado y si no, pues me va a devolver otro resultado diferente. Coloquemos un ejemplo bien concreto. Yo tengo unos números, tengo 10, 15, 8 y 20. Yo quiero saber o quiero que a la par de cada número, yo quiero saber qué número es mayor que 10 y qué número no lo es. Yo quiero, repito, quiero saber qué número es mayor que 10 y qué número no es mayor que 10. Alguien pudiera decir, profe, pero ¿qué le cuesta escribir, por ejemplo, aquí a la par? No es mayor, no es mayor, no es mayor. Y el 20, bueno, sí diría sí es mayor. ¿Qué le cuesta mejor escribirlo? Sí, nada cuesta. Tiene razón, yo le pudiese decir, tiene razón, le voy a escribir a la par, no es mayor, si no es mayor y si es mayor, pues hay que escribir a la par si es mayor. Sí, ahora vámonos un poco más a la parte real de las cosas. Supongamos que no son 4 números como los que yo tengo ahí ahorita. Supongamos que son, exageremos un poco, digamos que son 10.000 números. Y a la par yo quiero colocarle que si es mayor o no es mayor de 10. 10.000 números. Sería conveniente estar escribiendo 10.000 veces si es mayor, no es mayor. Si es mayor, no es mayor, no es mayor, si es mayor, depende del número. En la vida diaria, en las empresas reales, no se manejan 4 datos, se manejan miles y miles. Para eso son las funciones, para facilitarnos el trabajo. Estoy agarrando un ejemplo a lo mejor que no es real. Nadie me va a decir, mira, en una empresa, mira si este número es mayor que este o no. No tendría lógica. Sí tendría lógica de repente que me dijera, por ejemplo, supongamos que yo soy el de informática y está un jefe y se le va a aumentar el salario a aquellas personas que tienen un salario menor a $300, por decir algo. Y de repente el jefe dice, mira, yo quiero saber quiénes son las personas que ganan menos de $300, porque se les va a subir el salario a $300. Digamos que eso sí es más real, apegado a la realidad. Este problema que estoy haciendo, digamos que es inventado, que no es algo que va a suceder en la vida real, pero de igual manera se aplica el procedimiento a algo que si fuese real, como el ejemplo que acabo de poner de un salario. Entonces, ¿cómo hago eso? Repito, supongamos que aquí hacia abajo hay 10.000 datos, no hay 4, pero aquí solo veo 4. Yo sé que hay una función que se llama así, evalúa una condición y dependiendo de esa condición me devuelve una cosa o me devuelve otra. Entonces yo quiero resolver eso a través de una función. Entonces para ello le digo a Excel igual sí, igual sí. Si ustedes se fijan a medida que yo voy escribiendo el nombre de la función, él me va enlistando todas las funciones que tienen esas letras. Por ejemplo, yo he escrito sí. Entonces Excel me dice, mire, hay una función que se llama sí, hay otra que se llama sí punto error y hay otra que se llama signo. Entonces él va autocomplementando por si es que yo busco otra función. Pero yo busco solo la función sí. Entonces ya escribí. Ahora le digo enter. Esa es la manera o la sintaxis correcta. Igual el signo, el nombre de la función, para este caso la función es la función sí. Luego van los paréntesis y si se fija Excel me va guiando. Me dice, mire, la función sí tiene 3 parámetros. Cada parámetro debe de ir separado por una coma. Quiero aclarar algo. No siempre va a ser coma. Eso va a depender de cómo esté configurado su Excel para las personas que tienen computadora. ¿Cómo sé yo si es coma o es punto y coma? ¿Cómo voy a separar cada uno de los parámetros? Fácil. Aquí en la parte de abajo le dice, mire, después de la prueba lógica me dice a mí, escriba una coma. Si fuese punto y coma, a mí me apareciera un punto y coma. Entonces, para las personas que tienen computadora, quiero aclarar eso. A mí me aparece coma, pero puede ser que a usted le aparezca un punto y coma. Entonces, ahí usted
Revise si es coma o punto y coma según cómo esté configurada su computadora. Pregunto, ¿cuál es la prueba lógica? Me dice, esta función tiene tres parámetros. Tiene la función lógica, tiene el valor si verdadero y tiene el valor si falso. O es lo mismo decir, si esto es verdad, va a hacer esta acción y si esto es mentira, váyase para esta parte. Hablando de los caminos, agarre para un lado o agarre para otro, pero no puede agarrar para los dos. Entonces, si se va para acá o se va para el lado falso o verdadero, va a depender de la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Voy a repetir el problema. Yo tengo un montón de números, números cualquiera, no representan nada. Tengo un montón de números y el problema me dice, mire, yo quiero saber si ese número es menor que 10 o no es menor que 10. Entonces la prueba lógica o la condición es ver si el número es menor que 10. Yo no voy a escribir acá 10. ¿Es menor que 10? No. ¿Qué es lo que yo escribo? Escribo el nombre de la celda. ¿Cómo agrego el nombre de la celda? Simplemente le doy clic a la celda. Vean, donde está el primer número, yo le di un clic y me ha agregado la función A1. ¿Quién es A1? Es el nombre de la celda. Internamente, ¿qué es lo que va a hacer la función? Va a ir a buscar lo que está en A1. Eso es lo que va a ir a hacer, va a ir a buscar lo que hay en A1. Lo va a tomar y con ese dato él va a operar. Entonces digo, A1 es menor que 10, A1 es menor que 10, esa es mi prueba lógica. Estoy viendo si lo que hay en A1 es menor que 10. Como ya tengo mi prueba lógica, le digo coma. Ahora me pone en negrito donde dice valor si verdadero. Significa que Excel me está pidiendo la parte verdadera. Me está diciendo, mire, si lo que está en A1 es menor que 10, ¿qué hago? ¿Qué quiere que haga? Eso es lo que me está diciendo Excel. Obviamente no me puede hablar, ¿verdad? Yo estoy hablando de otra manera. Obviamente Excel no me va a hablar y me va a decir, mire, ¿qué quiere que haga? Estoy hablando en otro sentido, que ustedes ya como decimos a buen salvadoreño, ya me agarraron la onda. Excel me está preguntando, mire, si eso es cierto, ¿qué hago? ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Quiero que me devuelva un mensaje que diga es menor que 10. Si es verdadero, entonces, como es un texto, va entre comillas doble y se escribe el mensaje entre comillas doble. Es menor que 10. Como hasta ahí llega el mensaje, cierro las comillas. Como hasta ahí llega el valor si verdadero, agrego una coma. Ahora me pone en negrito el valor si falso. Hoy me está diciendo lo contrario. Mire, si lo que está en A1 no es menor que 10, ¿qué hago? Es la parte la parte contraria de lo que estamos haciendo. Entonces, si la parte verdadera me dice que es menor que 10, la parte falsa debería decir entonces no es menor que 10 y eso va entre comillas dobles. No es menor que 10, comilla doble, y como ya la función no tiene más argumentos, cierro el paréntesis que abría al inicio y doy un enter. Él me ha devuelto no es menor que 10. ¿Por qué me ha devuelto no es menor que 10? Si ahí tengo un 10. ¿Por qué 10 no es menor que 10? 10 es igual a 10. Entonces, no es lo mismo menor o igual. Y yo solo estoy evaluando que si es menor. Entonces, ¿qué hago para que me diga el resultado de las otras filas que siguen? Si ustedes vieron el video de la semana anterior, ya no es necesario que yo siga escribiendo las funciones. Imagínense, estamos suponiendo que aquí hacia abajo hay 10.000 números y de cada número quiero saber si es menor o no. No voy a tener que escribir las 10.000 veces la misma función. Me saldría más fácil el ver si es mayor, no es mayor y escribirlo manualmente que estar escribiendo la función. Excel hasta en eso ha pensado en facilitarnos el trabajo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dar clic en el resultado primero y bueno, no sé qué también estarán viendo ustedes mi pantalla. Yo sé que se ve un poco borroso, por eso incluso le hago un zoom a mi pantalla. No sé qué también la estén viendo, pero... Sí se ve. Vaya, gracias, gracias.
En la parte de abajo hay un cuadrito en la esquinita de abajo, hay un cuadrito que si yo lo tomo con el mouse, bueno, de hecho con solo posesionarme o posicionarme encima de ese cuadrito, el puntero adopta otro dibujito. Si yo le doy clic y arrastro y suelto, automáticamente la función se escribe sola para la línea que sigue. Si ustedes se recuerdan, aquí me agregó a 1, pero si yo veo lo que tengo en la siguiente fila, ya no tengo a 1, tengo a 2. Es decir, que el mismo programa se encarga de ir agregando la celda con la que yo estoy haciendo el problema. Entonces vean, ya automáticamente Excel me ha solventado todo. Yo solo tuve que escribir una vez la función y Excel me da la respuesta de todo. Como estamos suponiendo que aquí hacia abajo tengo 10.000 datos, ¿qué tendría que hacer? Ah, bueno, seguir hacia abajo hasta llegar al último donde tengo el dato número 10.000. Y listo, ya tengo solventado el problema. ¿Y por qué siempre me da menor que 0? Ah, porque aquí en esta parte izquierda de esta línea, de esta columna, ya no tengo datos. Entonces, ¿qué se supone que hay? 0. Como no hay nada, ¿cuál es la ventaja de las funciones? Quiero subir un poquito más acá. Si ustedes se fijan, aquí yo no tengo nada. Por eso me da es menor que 10. Claro, aquí como no hay nada, él dice, bueno, no encuentro nada. Es como que hubiese 0. Pero ¿qué pasa aquí si yo cambio o agrego, voy a agregar 100? Vean lo que pasa con el resultado. Antes decía es menor que 10, pero ahora que agregué 100, cambia y dice no es menor que 10. Voy a cambiar y voy a agregar 5. Automáticamente cambió. Eso es una de las funciones más grandes de las funciones, valga la redundancia, que permite, en la misma modificación de datos, también permite la modificación del resultado. Es decir, que si los datos cambian, yo no tengo la necesidad de estar volviendo a recalcular lo que ya había calculado con una función. Automáticamente se actualiza el resultado. Vean, este 20 que yo tengo acá, si lo cambio a 2, por el momento dice no es mayor, perdón, no es mayor que 10. Si yo cambio a 2, va a decir ahora el resultado es menor que 10. Automáticamente el resultado se actualiza y eso es una de las grandes ventajas de las funciones, que yo no tengo que estar volviendo a hacer el mismo problema, el mismo calcular otra vez los mismos datos, aunque yo me hubiese equivocado, digamos que estos datos hubiesen estado malos, yo simplemente los corrijo y el resultado se va a corregir. Entonces, la función sí tiene dos caminos y la ventaja de la función sí es que usted los puede personalizar, es decir, el mensaje que quiere que le devuelva, usted lo puede personalizar. Hagamos otro pequeño ejemplo bastante parecido, pero digamos que con datos un poco más apegados a la realidad. Aquí voy a tener en esta columna salarios o sueldos y aquí voy a colocar un resultado. Voy a agregar ciertos datos. Ya agregué un par de datos. Alguien se preguntará, profe, ¿cómo hizo eso? Yo no vi que escribiera. Utilicé una función. Una función que por cierto está en la guía que les subí ahora. Se llama aleatorio.entre. ¿Qué hace esta función? Agrega números aleatorios entre los dos números que yo le digito. Si el tiempo alcanza, vamos a verla. Si no, pues ahí les queda de tarea a ustedes, pero ahí está en la guía. Así que miren, no me tardé, pero ni un minuto, bueno, ni 5 segundos en haber llenado estos datos. Simplemente le dije que me agregara valores entre 100 y 1000 y ahí me los agregó. Bien, aquí tengo números y aquí tengo una columna que se llama resultados. Yo tengo, supongamos que estos son sueldos de unas personas que trabajan en X empresa. Es el mismo problema que mencionaba hace un ratito. De repente a mí me dicen, mire, yo quiero saber qué personas ganan menos de $400. ¿Para qué se les va a subir el salario, digamos? Supongamos que se les va a subir el salario.
Yo quiero saber quiénes ganan menos de $400. Vuelvo a la misma cuestión. Yo pudiese decir, este no, este sí, este no, ir uno por uno, ir agregando aquí, no, sí, bla, 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 bla. Sí, pero si son otros 10.000 datos, mucho tiempo, me sale más fácil decir, igual, sí, paréntesis, el sueldo, simplemente le doy un clic y se va a agregar el nombre. Este sueldo es menor que 300. Esa es mi prueba lógica, esa es mi condición, coma. Si ese es menor que 300, entonces mire, dígame un mensaje o póngame un mensaje que diga, gano menos de 300. Cierro las comillas porque solo ese mensaje yo quiero devolver, coma, para separar un camino del otro. Y si eso es mentira, si A2 no es menor que 300, mire, póngame un mensaje que diga, gano más de 300. Como ya no tengo más parámetros, cierro la comilla, cierro el paréntesis, enter. El primero me dice gano más de 300. ¿Por qué? Porque tiene 320. Entonces está comparando. 320 es menor que 300. No. Y como eso es no, se va a la parte negativa que dice gano más de 300. Como yo ya tengo el primer resultado, voy a tomarlo de la esquina, doy un clic, arrastro hacia abajo, suelto y ahí tengo el resultado. Este, por ejemplo, me dice, gano menos de 300. ¿Por qué? Porque estoy comparando 241 es menor que 300. Sí, entonces váyase para la parte verdadera que es esta. ¿Y qué dice la parte verdadera? Gano más de 300. Y solo mensajes así de texto bien sencillos se pueden hacer o mandar ahí en la respuesta. No, estoy tocando la parte más sencilla, estoy tocando la parte de la función sí, lo más facilito que se pueda. Aquí yo pudiese decir, bueno, antes de seguir, si se fijaron, Zoom ya me está avisando que me quedan 10 minutos. Vamos a hacer una cosa, el tiempo no nos va a alcanzar, con esos 10 minutos no nos va a alcanzar. Vamos a hacer una cosa, cuando la sesión nos corte, cuando Zoom nos saque de la sesión, vuelven a entrar al mismo enlace. Vamos a continuar con la clase para poder terminar. Vaya, entonces, y solo así puedo hacer que me diga, vaya, ok, solo que me diga, mire esto o que me diga lo otro. No, estamos haciéndolo bien sencillito. A mí se me pudiese ocurrir, mire, a las personas que ganan menos de $300, súmeles el 15%, subámosle el salario a este empleado que gana menos de 300, súbale el 15%. Entonces, en vez de decir acá un texto que dice, gano menos de 300, yo tendría que hacer un cálculo matemático que me sume 15, 25%. Ya sería algo más complejo. Entonces, no es que podemos hacer solo cosas así bien sencillitas. Mire, que dígame esto, si no, dígame lo otro. Eso es lo más sencillo. Pero no me voy a meter más de lleno para no confundirlos más. Entonces, no es que solo puedo hacer eso. O quizás voy a hacer un ejemplo. Como vamos a hacer otra sesión después que se corte esta, vamos a tener otros 45 minutos. Vamos a hacerla un poco más real. Vamos a hacer esto un poco más real. Voy a borrar esto que dice acá, resultado. Y voy a escribir voy a escribir acá un pequeño problema. Y dice, dado un salario, crear una función que sume 15%, que sume el 15% a las personas que ganan menos de $500 y, y sumar 10% a las personas que ganen más de $500. Vamos a ver si se comprende el problema. Estamos suponiendo que la empresa pues le va a subir el salario a las personas, a sus empleados, pero
no les va a subir lo mismo a todos. Dice el problema que se le va a aumentar 15% a aquellos que ganan 500 hacia abajo y se les va a sumar solo 10% a las personas que ganen más de 500, es decir, a las que ganen menos, sumémosle 15 y a las personas que ganan más, solo sumémosle 10 porque a esas personas ya ganan más, subámosle un poquito. Entonces ahora el problema es hacer eso a través de una función. Ya no me va a decir, mire, usted gana más, usted gana menos. No, hoy me va a dar un resultado numérico. ¿Cómo hago eso? Voy y digo, igual sí, sueldo, solo toco la celda para que me la agregue. Menor que 500, menor que 500. Esa es mi prueba lógica, coma. Ahora me dice, mire, si el sueldo es menor que 500, ¿qué hago? ¿Qué dice el problema? Que le sume 15%, que calcule cuánto es lo que se le va a sumar a ese sueldo. ¿Y cómo calculo eso? ¿A quién le voy a sumar el 15%? Al mismo salario. A este mismo salario le voy a sumar 15%. A este mismo salario le voy a sumar 15%. Entonces digo, el salario, ¿quién es el salario? ¿O dónde está el salario? En la celda A2. Entonces yo solo la toco. ¿Cómo saco el porcentaje de un número? Multiplicándolo el porcentaje entre 100. Si yo divido 15 entre 100, eso me va a dar 0.15. Eso usted lo puede hacer en una calculadora, pero ¿por cuánto lo voy a multiplicar? Divida el porcentaje entre 100. En este caso, como si es menor, dice el problema que se le va a sumar 15, entonces usted divida 15 entre 100, eso le va a dar 0.15. Esa es la parte positiva o la parte verdadera. Si el sueldo es menor que 500, multiplique el sueldo por 0.15 y eso me da a mí el 15%. Coma, y ahora viene la parte sí falsa. Dice el problema, mire, pero si gana más de 500, entonces va a ser solo 10. Entonces digo, el salario por, para decir por en Excel es el asterisco. Entonces si usted divide 10% entre 100, usted le va a dar 0.10. Entonces 0.10. Cierro, Enter. Me devuelve 77.2. 772 es más que 500. Entonces, a él solo se le va a sumar el 10%. Si usted toma una calculadora, yo aquí tengo mi calculadora, voy a sacar mi calculadora, y usted puede decir, cómo sé que ese resultado está bueno? Vaya, analicemos las cosas primero. Yo tengo 772, ese es el salario. Y el problema dice que cuando sea más de 500 se le va a sumar el 10%. Entonces esto está diciendo el problema o Excel que el 10% de 772 es 72.2, 77.2, perdón. Comprobémoslo en la calculadora. Vamos a escribir entonces, ¿cuánto es? 772 por 0.10 igual 77.2 es exactamente el mismo resultado que tengo acá de 77.2. Entonces significa que mi función funciona, valga la redundancia, funciona perfectamente bien. A lo mejor a alguno le cuesta entender esto o ver qué es lo que ha pasado, pero espero lo puedan comprender. Analicémoslo otra vez. Lo que me pide el problema es que calcule cuánto es el 15% o que le sume 15% al salario cuando sea menor de 500 y que calcule cuánto es el 10% de aquellas personas que ganan más de 500. Entonces lo que yo hago es, en la condición pregunto, mire, el salario es menor que 500, ¿quién es A2? A2 es la celda que contiene el primer salario. Entonces pregunto, mire, si el salario es menor que 500, si eso es cierto, el salario multiplíquelo por 0.15, que equivale al 15%. Y ese va a ser su sumatoria, ese va a ser su aumento de salario.
Mire, pero si el salario que está ahí no es menor que 500, entonces solo súmele 0.1 es lo mismo que 0.10. Entonces súmele el 10%. Entonces multiplico el salario por el 10%. Y eso me va a dar un resultado. Si se fijan, aquí ya cambió el resultado porque cambió el dato de acá. Como estos datos que yo tengo acá son aleatorios, los saqué de una función, ellos están cambiando. Pero si toman la calculadora y como 597 es mayor que 500, si le sacan el 10% a esto, le va a dar esto. Así que para obtener resultados de los demás, simplemente tomo, arrastro y suelto hasta abajo. Y ahí tengo el resultado. Entonces puedo decir, mire, lo que se le va a sumar o aumentar a este trabajador es 84, a este se le va a sumar 94 y así sucesivamente. Al que gana 380 solo se le va a sumar 57. Ahí tengo resuelto el problema. Ese ya podría ser un problema más real de la vida real, valga la redundancia. Así que de esa manera funciona la función si. Evalúa una condición y tiene dos caminos. Se puede ir por un camino o se puede ir por otro camino. Estos caminos pueden ser como resultado un texto o puede ser otra operación como lo vimos ya aquí en el ejemplo. Vamos a pasar a otra función que es la función i. Función i es así en y, y nos queda un minuto. La sesión ya nos va a sacar. Mejor voy a cerrar acá y vuelven a entrar, porque ya nos va a sacar. Voy a cerrar acá la sesión y vuelven a entrar al mismo enlace. Así que voy a cerrar esta. Bueno, yo creo que ya nos conectamos los que estábamos, ¿verdad? Creo que no falta nadie más de los que estaban hace un momento. Así que vamos a seguir. Si se fijan, bueno, quien ya vio el archivo de bueno, el archivo que coloqué, hola, eh, les quedó una tarea hace 2 semanas y bueno, ustedes no se habían conectado, pero antes de comenzar la clase, yo estaba hablando de la tarea que les ha quedado este día. En el archivo que yo subí ahora hay una tarea. Entonces, revisen el archivo que les subí ahora, porque va, entonces ahí me imagino que la seño se los hace llegar, ¿verdad? Va, entonces menciónele ahí porque en el grupo yo coloqué un archivo y en ese archivo está la clase que estoy dando y está una tarea. Ajá, entonces ahí díganles a ella ver cómo se los hace llegar. Ujú. Vaya, vaya pues. Voy a seguir entonces. Bueno, denme un número, yo los meto. Yo porque no tengo otro número, solo el de ella. Solo el de la C. Vaya, espera. Aquí démoslo, 75. 2 veces 75. Ajá, y luego 0, 0,
1404. Vaya. Vaya, ahorita. Vaya, ya lo guardé, después al finalizar la clase lo voy a agregar. Vaya. Entonces teníamos la función y solo vamos a ver la función y la función o. Si ustedes abrieron el archivo que yo les envié, al final de las funciones lógicas hay cinco funciones más. Entonces, si veo todas las funciones que tengo ahí, creo que nos vayan a llegar tipo 6:30 la clase y no es ese el objetivo. Así que solo vamos a ver las funciones lógicas y las otras funciones que están al final de la guía de este día, se los voy a subir mañana mejor en un video, en una segunda parte de la clase, digamos, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, nos van a ir aquí hasta las 6:30. Así que voy a seguir. La función y, yo esto lo repetía, lo repetí muchas veces en la clase, en el video anterior. La función y la función o son un poco diferentes en el sentido de que yo no puedo personalizar sus, sus respuestas. Esas dos funciones solo devuelven falso o verdadero, falso o verdadero, pero no devuelven nada más. Yo no puedo decir un mensaje personalizado como el que usábamos en la función sí, de decir gano menos, gano más, soy mayor de edad, no soy mayor de edad. El mensaje que a mí se me ocurre, la función y la función o solo devuelve falso o verdadero, depende el resultado de la condición. Voy a colocar acá un par de números para hacer un pequeño ejemplo con la función y. Y vamos a preguntar, vamos a preguntar que si los números que tengo aquí en la lista son mayores que 5. Vamos a modificar este, le vamos a poner 10. Muchos de los problemas que se pueden solucionar con la función sí, muchas veces se pueden solucionar con la función y o con la función o, simplemente con cambiarle el sentido al signo de comparación. Por ejemplo, el problema que estoy viendo ahorita, solo quiero saber si los números que tengo acá, solo quiero saber si los números que tengo aquí son menores que 5 o no. Yo lo pudiese haber hecho con la función sí, ya vimos que es lo mismo. Pero yo ahora lo quiero hacer con la función y. Algo bien importante con la función y con la función o es que una trabaja todo lo contrario de la otra, son inversas. Por ejemplo, para que la función y me devuelva verdadero, y eso lo mencioné un montón de veces en la clase anterior, hasta lo dije despacio por si alguien quería copiarlo a su cuaderno. Para que la función y devuelva verdadero, todas, pero todas las condiciones tienen que ser verdaderas. ¿Cuántas condiciones yo puedo evaluar con la función y? Pues las que yo quiera. Yo puedo meterle tantas condiciones como quiera el problema. Solamente tengo dos ahorita, perdón, una, solo tengo un dato. Y quiero saber si ese número es menor que 5 o no. ¿Cómo lo hago? Simplemente digo igual y, paréntesis, y digo, este número es menor que 5, cierro. Como ya no tengo más condiciones, yo cierro. Si hubiesen más condiciones, las voy a ir separando, ya sea por coma o por punto y coma. Pero como ahorita no hay, solo es una, yo coloco la condición, cierro paréntesis, enter. Y me dice falso. ¿Por qué me dice falso? Porque lógicamente 10 no es menor que 5. Entonces, quiero saber el resultado de los demás. Clic y arrastro. Y aquí tengo la respuesta. Mire, todos estos me dan falso. ¿Por qué? Todos estos son mayores que 5. Aquí tengo un verdadero. ¿Por qué me devuelve verdadero? Porque 4 sí es menor que 5. Entonces, él me devuelve verdadero. Metamos más condiciones. Vamos a hacerlo ahora con 3 condiciones. Vamos a agregar más datos acá en esta columna. Vamos a digitarle datos. Vamos a colocar datos acá también.
Bien, ahora quiero saber si cada una de las columnas cumple con la condición de que cada número sea, o perdón, cada fila sería. Cada celda que está en la fila cumple con la condición que sea menor que 5. Bueno, vamos a ver, dice el problema. No, que sea mayor que 5 es. Si es mayor que 5. Entonces digo, como tengo tres columnas, voy a tener tres condiciones. Entonces yo quiero saber si cada una de las celdas es mayor que 5. Lo voy a colocar acá el resultado. Entonces digo igual y abro paréntesis. Este número es mayor que 5. Como hay otra condición, coma, este número es mayor que 5, coma, este número es mayor que 5. ¿Tengo más condiciones? No, ya no tengo. Entonces cierro el paréntesis y hago Enter. ¿Por qué me dio falso? Repito la teoría de la función i. Para que la función i devuelva verdadero, todas las condiciones deben ser verdaderas. Voy a las condiciones. La primera condición que tengo es A4 mayor que 5. ¿Quién es A4? A4 es 10. Entonces, ¿10 es mayor que 5? Sí, verdadero, ya llevo verdadero. Voy a la segunda condición. B4 es mayor que 5. ¿Quién es B4? 5. ¿5 es mayor que 5? No. 5 es igual, pero no es mayor. ¿5 es mayor que 5? No. Ya llevaba verdadero de acá. Pero si tengo un falso de acá, ya no necesito ni seguir viendo las condiciones que siguen. ¿Por qué? Porque ya tengo un falso. ¿Qué me va a dar ese problema? Falso. Porque dice la teoría, para que la función i devuelva verdadero, todas deben dar verdadero. Entonces, si ya tengo una falsa acá, yo ya sé que me va a dar ese resultado falso. Porque aunque hayan 10 condiciones más y las 10 sean verdaderas, pero como ya tengo un falso, me va a dar falso. Ya ni tengo que seguir viendo las demás condiciones. Ahora voy a ir a la siguiente. Voy a arrastrar acá. Me da falso. De una vez puedo ver que tengo 2 y 5, pues 2 no es mayor que 5, ni 5 es mayor que 5. Ya de entrada yo puedo ver que eso me va a dar un falso. ¿Qué me va a dar la siguiente? Bueno, aquí cuando les dé este problema de signos numerales, simple y sencillamente es cuando la respuesta no cabe en una celda. Hágala más ancha y ahí tiene verdadero. ¿Qué me va a dar la siguiente? Pues de una vez puedo ver que me va a dar verdadero. Falso. Bueno, aquí tengo 4 y 4, ya sé que 4 y 4 no es mayor que 5, entonces a simple vista yo puedo saber cuál va a ser ese resultado. Así que esta función, repito, solo devuelve falso o verdadero, no como la sí, que yo puedo personalizar los mensajes o puedo personalizar algún otro procedimiento que puedo hacer en la parte verdadera o en la parte falsa. Y quizás aprovechando que tengo estos datos acá, vamos a ver la función O. Bueno, realmente sí, la función O y la función I es más rápido. Yo creo que vamos bien con el tiempo. Entonces, tengo la función O. La función O, les decía, hace todo lo contrario de la función I. Entonces, si la función I, su teoría dice que para que me devuelva verdadero, todas deben de ser verdaderos, ¿qué sería lo contrario para que la O me devuelva verdadero? Lo contrario sería, si allá son todas, aquí en la función O debería de ser por lo menos una. Si allá con una que tenga me da falso, entonces aquí debería ser todo lo contrario. Con una me tiene que dar verdadero. Estoy hablando ya de la función O. La función O es todo lo contrario de la función I. La función O, para que devuelva verdadero, por lo menos una condición tiene que ser verdadera. Ojo, por lo menos una. Aunque hayan 20 condiciones, pero de esas 20, una me da verdadero, ya tengo verdadero. Ya ni necesito ver las demás 19 si la primera me da verdadero.
Siempre sigamos con el mismo problema. Quiero ver si todo esto, cada una de los números, son mayores que 5. Entonces, pero como voy a usar la función O, quiero ver qué es lo que me va a dar como resultado. Voy otra vez a escribir lo mismo, o lo que hoy voy a cambiar la O por la I que tenía. Entonces digo, este número es mayor que 5, coma, para separar la otra condición, este número es mayor que 5, coma, otro número para separar, otra coma para separar la otra condición, y digo, este número es mayor que 5. ¿Qué creen ustedes que me va a dar este resultado? ¿Un falso o un verdadero? Alguien que abra el micrófono y me diga, le va a dar esto por esto, esto y esto. ¿Alguien que me ayude? Verdadero. A simple vista se puede ver que es verdadero. ¿Por qué? Porque tengo 10, bueno, tengo 12. Ahí el que me va a hacer tengo 12, 10 y 12. Y sé que a simple vista el 10 y el 12 pues son mayores que 5. Ya tengo dos resultados verdaderos y solo necesito uno. Entonces esto es verdadero. Y si arrastro, pues ahí yo voy a poder ir viendo los resultados. No todos me da verdadero. Vamos a hacer que uno que nos dé negativo. Vamos a cambiar los números. Y ahí está. Este me va a devolver falso porque obviamente aquí ninguno de los tres, ninguno. Ojo, para que la función O devuelva falso, ninguna de sus condiciones, o mejor dicho, digámoslo al revés, todas las condiciones deben de ser falsas. Vuelvo a repetir para que nos quede un poco más claro. Para que la función O devuelva falso, todas sus condiciones deben de ser falsas. Todas son falsas, devuelve falso. Por lo menos una devuelve verdadero, él va a dar verdadero. Entonces es todo lo contrario de la función y. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta con esas tres funciones, con la i, con la o y con la si, que son las funciones lógicas. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta con esas funciones, con esas tres funciones. Solo vuelvo a repetir. Vaya, yo creo que quizás no sé si entendí la pregunta, pero quizás sería la función y devuelve verdadero cuando todas las condiciones devuelven o dan verdadero. No sé si eso era lo que quería que repitiera o algún ejemplo más que quiere que le resuelva. Vaya, repito, esa es la teoría. Eso se los coloqué en el archivo de ahora. La función y, para que devuelva verdadero, todas sus condiciones deben ser verdaderas. Cuando digo condiciones me refiero a cada una de estas, cada una que está separada por coma. Esta es una condición, esta es otra condición y esta es otra condición. Cada una condición por separado debe dar verdadero. Si esta es verdadera y esta es verdadera y esta también es verdadera, utilizando la función y, utilizando la función y me va a dar verdadero. ¿Por qué? Porque todas dan verdadero. Pero si solo una es, no es verdadero, ya todas es falso. Exacto. Con una que no sea verdadera, él va a devolver falso. Con una. Pueden tener 20 condiciones, pero si tiene 19 verdaderas y una falsa, la función i le va a devolver falso. Todas deben de ser verdaderas para que él pueda devolver verdadero. Estamos en la función i. I. La i, para que devuelva verdadero, todas deben de ser verdaderas. Para que devuelva falso, con una que sea falso, ya le va a dar falso. Ahora invirtamos todo lo que acabamos de hablar con la función o. La función o, con una que tenga verdadero, él le va a dar verdadero. Con una que cumpla verdadero, su respuesta es verdadera. Es decir, si tengo 20 condiciones,
19 mentiras, pero una es verdad, entonces él le va a dar verdadero. Y solo va a devolver falso cuando pero todas sean falsas. Todas sean falsas. Ahí le va a dar falso. Creo que esto se los coloqué en el archivo de ahora. Ahí donde dice todas deben de dar verdadero con la función y para que devuelva verdadero. Creo que se los coloqué en el archivo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta con esas tres funciones. Bye. Si no, son las 5:30. Pero como estamos en la casa, vamos a ver si podemos terminar lo que está en la guía. Voy a hacerlo así bastante rápido para no hacerles otro video. De una vez vamos a ver si podemos sacarlo, de una vez. Quiero ver, denme un minuto, solo busco la guía. Aquí está. Vale, esta es la guía que yo les he compartido ahora. Ahí está, y aquí está lo que quiero llegar. Aquí, dice otras funciones, y tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4 funciones. Tengo la función promedio. Y dice que esta función pues lo que hace es devolver el promedio de todo el rango que yo le mande. Esa creo que ya la vimos en la primera clase de las funciones. Y también la función contar, pero vamos a hacerlo así rápido. Utilizando estos mismos números que tenemos aquí en Excel para aprovecharlos. Voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. Digamos que estas son notas. Bueno, no podrían ser notas porque están 15, 72. Vamos a cambiar esto. Digamos que son notas. Notas de toda una sección. Y yo quiero ver cuál ha sido el promedio de la sección para saber más o menos cómo está la sección, cuál es el promedio de la sección. Todas estas son notas de estudiantes, finales del año. Entonces yo quiero saber cuál ha sido el promedio del aula para ver cómo andamos. Entonces, en vez de estar sumando en una calculadora, sumando y luego dividiendo todo eso, Excel me dice, mire, yo tengo una función que se llama promedio. Yo le voy a calcular eso que usted quiere. Solo sombréemelo, mire. Igual promedio, paréntesis, y sombreo todo lo que yo le quiero enviar a la función promedio. Enter. Y me dice, vaya, mire, la función promedio me ha devuelto como resultado que su promedio de todo el aula es 6.3. Es el valor medio donde todo el mundo, digamos que se encuentra. Por ahí es el valor medio del aula, 6.3. Hola. No se mira, solo se mira De veras. como archivos, no sé. Todos, nadie ve Excel ahorita. Nadie. Bueno, no sé qué habrá pasado, fíjese, porque sí abrí un archivo, el archivo de la guía y luego abrí Excel. Ustedes tendrían que estar viendo ahorita la ventana de Excel de mi computadora. No sé qué habrá pasado entonces. Se congeló quizás ahí la pantalla bueno, no sé de quién sería, porque yo sí estoy viendo Excel acá. No sé. Vaya, si quieren hagamos una cosa. Voy a cerrar la sesión. Esto prácticamente nos queda, ¿qué? 5 minutos. Pero yo voy a seguir el video. Y al final, como la guía siempre se la subo, pues ahí van a ver lo que hace falta. Porque si vuelven a entrar y si salen, pues se nos va a ir los 5 minutos. Voy a cortar la sesión y cuando ustedes vean la clase, pues si quieren adelanten el video y de un solo se van a lo que falta. Ya lo mucho unos 3 minutos, 4 minutos quizás. Ah, ya. Ah, vaya. Ah, pues lo sigo y lo termino acá mejor con ustedes. Así que ya saqué el promedio, mire, igual promedio. Y solo sombreo todo el rango donde están las notas. Cierro y sin nada de que estar sumando, luego dividiendo entre el total y nada. Solo, mire, igual promedio, ya, se acabó. Ahí tengo el promedio. Luego tengo la función contar. La función contar hace eso precisamente, me cuenta el número de registros. Yo de repente, yo tengo este montón de notas, pero a ver cuántos alumnos tengo. Quiero saber cuántos alumnos tengo.
Fácil, no los contemos, hombre. Aquí tengo una función yo que se llama contar. Contar, sombrero, 18. Los que tengo son 18. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a comprobar, no ser que Excel me esté mintiendo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. El resultado está correcto. De repente puede ser que a usted le diga, mire, en todos estos datos o en todas estas celdas que le acabo de sombrear, agregue, llénemela con números que vayan entre 1 y 100. Ay, profito, eso tengo que llenar. Me voy a tardar un gran montón en estar haciendo eso. Eso va a depender de sus conocimientos si se va a tardar o no. ¿Por qué? Porque yo sé Excel, yo sé que Excel, vamos a hacerla más grande todavía. Todo esto quiero que llene usted con números. Híjole, y todo eso me voy a tardar un gran montón. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Por qué? Porque yo, como ya conozco Excel, yo he estudiado Excel y yo sé que Excel tiene una herramienta que a mí me soluciona ese problema. Ojo lo que dije, llene todas esas celdas con números que vayan entre 1 y 100. Yo ya sé que hay una función que se llama aleatorio. Hay dos funciones, hay una que se llama aleatorio y hay otra que se llama aleatorio.entre. Y yo sé que esa función que se llama aleatorio.entre me devuelve un número al azar entre los dos números que yo le diga. Entonces, la función es igual aleatorio.entre, paréntesis, así se llama la función. La función se llama aleatorio.entre. Así se le ocurrió colocarle a quien hizo esa función. Y esta función recibe dos parámetros. Recibe los límites del rango, es decir, de dónde a dónde va a tener la opción de elegir la función para escribir el número. Entonces yo dije de 1 a 100, entonces el rango sería de 1 a 100. Entonces le digo 1,100. Enter, perdón, cierro paréntesis y enter. Y él me escribió el 90. Como los datos van entre 1 y 100, no me va a poder escribir ni menores que 1 ni mayores que 100. Entonces me escribió 90. Sí, pero ¿eso en qué me va a ayudar? Ah, mire, tómelo de la esquina el resultado y arrástrelo. Arrástrelo hasta donde usted va a agregar datos, mire. Simple, ya terminé. Ya llené todo lo que tenía que llenar con datos entre 1 y 100. ¿Utilizando qué? Ah, utilizando funciones. Las funciones nos ayudan a solventar muchos, pero muchos problemas de la vida diaria. Cuando digo de la vida diaria, tampoco es que nos solventa la vida diaria como tal. Que de repente, no, es que no quiero lavar trastes, hay que los lave la función. No me refiero a eso. Me refiero a cosas de la vida real en una empresa, en un trabajo. Nos soluciona muchas cosas y nos ahorra mucho, pero mucho tiempo. Eso es la gran función de las funciones, valga la redundancia. Así que ahí está la clase de este día. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, ya sea de la clase o de la tarea, la puede hacer en este momento y vemos si le podemos dar solución. Dígame, dígame. Vamos a buscar nosotros nuestra información para exponer. Sí, yo solo les he dado el tema, la información ustedes. Ahí está el tema, exacto. Ahí en ese archivo está el tema y están las indicaciones. Antes que ustedes se conectaran, hablamos de la tarea. Entonces yo la clase siempre la subo. Voy a subirla mañana. Entonces, véanla para que escuchen lo que se habló también de la tarea. Y la tarea está en la guía, está en la guía. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No, bueno, si nadie más tiene preguntas, nos escuchamos la próxima semana, si Dios nos permite. ¡Salud! Adiós, cuídense. Salud. Adiós, cuídense.